Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy ya es nuestra segunda sesión, el curso de análisis de datos, modelado de datos con Power Query. No, antes de empezar, vamos a dar un pequeño repaso de la clase anterior y si tuvieran alguna duda o comentario que realizar antes de iniciar, entonces ahora es el momento. Mientras, voy a ir abriendo y viendo lo que hicimos en la clase anterior. Estuvimos trabajando en la parte de limpieza de la base de datos y ponemos en forma esta base de datos que estamos mostrando ahora mismo. Y en el Power Query, todos los pasos realizados tenemos aquí en la parte derecha donde dice pasos aplicados. Y también, para recordar, tenemos el editor avanzado donde nos muestra todos los pasos realizados con códigos. Y es el código M que utiliza en este caso el Power Query. Aquí están todos los pasos realizados en la limpieza de los datos. Bueno, ¿alguna consulta o duda que quieran realizar antes de iniciar? ¿Estuvieron practicando algo? Bueno, estuvimos trabajando entonces en la parte de cómo quitar error, cómo quitar filas en blanco, y estuvimos mencionando que las primeras acciones que debemos realizar es quitar errores. Luego quitar lo que son vacíos y podemos ver la calidad de la columna activando en la ventana de vista, por ejemplo, calidad de columna, donde nos muestra cuántos válidos tenemos, cuántos errores hay y cuántas casillas vacías tiene la columna. Y otra forma de detectar los errores, los vacíos, es mirando aquí la línea de abajo de cada variable. Esta es la línea, en este caso totalmente en verde, porque ya se quitaron ya todos los errores y los vacíos. Los errores, como dijimos en la clase anterior, aquí se va a marcar en color rojo. Y lo que son vacíos se va a indicar con una franja de línea de color gris oscuro. Son las primeras impresiones entonces que vamos a tener al trabajar con la base de datos. Hoy ya estaremos viendo la parte de cómo anular dinamización de columna, nivel de detalle en el análisis, tabla de hechos y dimensiones y, por supuesto, haremos ejemplos de cada uno de ellos en el Power BI. Bueno, ¿alguna consulta o duda que quieran realizar antes de iniciar? Por favor, vayan poniendo también sus nombres en el mensaje para que se quede registrado. Bueno, vamos a iniciar entonces oficialmente la clase de hoy. Me ponen por favor un número 3 en el mensaje si es que me escuchan bien.
Gracias, Cirilo, gracias, Rosa, Mario. Entonces se escucha bien y ya va a empezar la clase de hoy. Empezando entonces en el tema uno que vamos a tratar hoy, que es anulación de dinamización. ¿Qué acción debemos realizar aquí en esta parte? Entonces, esto facilita la conversión instantánea de un formato generado por una tabla dinámica básica al formato tabular con un simple clic. Muchas veces tenemos bases de datos que están en formato ancho, parecido aquí al cuadro, a la base que tenemos aquí hacia la izquierda. Y para un mejor análisis, entonces, se debe convertir a un formato largo como este. O sea, es la misma tabla con los mismos datos, pero dispuesto de otra manera. Aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo, en el formato ancho, las categorías de las variables están como columnas. Muchas veces eso dificulta mucho en el análisis estadístico. Es mucho más conveniente tener así como la tabla que tenemos así, hacia la derecha. Entonces, cada columna es una variable. Y entonces esas categorías que estaban como columnas aquí en la parte izquierda pasan a ser categoría de la variable, en este caso, periodo en este ejemplo. Y los valores de la tabla aquí ya se convierte en valores para la variable salario. Entonces, dispuesto de esta forma, el análisis estadístico resulta mucho más fácil. Vamos a realizar este procedimiento en Power BI. Hay una carpeta en el archivo de, del Moodle. En la carpeta datos podemos encontrar otra carpeta que está enumerado 02, producción. Aquí hay varias bases que vamos a estar utilizando. Lo voy a cerrar y voy a abrir un documento totalmente vacío de Power BI. Voy a hacer clic aquí para importar la base de datos y voy a importar primeramente producción 1999. Así leemos entonces la base de datos. Aquí hay que marcar solamente uno. Le voy a marcar aquí la tabla y luego transformar datos. Fíjense esta tabla, cómo está dispuesto. Como verán aquí, voy a irme en la parte de vista y voy a desactivar calidad de columnas para que pueda visualizar mucho mejor. Como verán aquí, en el encabezado tenemos la variable SKU, que es el código ID de los productos y sus categorías seguidamente. En este caso, en particular, cuando disponemos este tipo de tabla, lo que necesita es una transposición, transponer a tablas, cambiar filas por columnas. Pero antes de realizar esa acción, vamos a convertir
en este caso, el encabezado como primera fila. Esa acción podemos realizar yendo a la parte de transformar. Fíjense, ahí tenemos la opción de usar la primera fila como encabezado. Pero al hacer clic aquí en la flechita, tenemos la opción de usar encabezado como primera fila. Es decir, usar el encabezado como primera fila. Le voy a dar clic en la segunda opción, usar encabezado como primera fila. Entonces, el encabezado ahora ya se convierte en la primera fila de nuestra base. Me avisan solamente si me voy muy rápido. Lo ideal es que ustedes también vayan haciendo. Entonces, ahora mismo tenemos la tabla de esta manera. En la primera columna tenemos los nombres de la variable. Por ejemplo, el código ID del producto, la fecha, cantidad, tiempo de producción, bodega. Muchas veces también es útil tener de esta forma la base de datos para visualizar, por ejemplo, las variables que tenemos en la base de datos. Para transponer esta base de datos es muy sencillo. El paso, simplemente tenemos que dar clic aquí arriba, donde dice transponer, y fíjense lo que pasa. Ahí ya cambiamos filas por columnas, pero faltaría una acción más realizada para que quede perfectamente en nuestra tabla. Fíjense aquí que en la primera fila tenemos los nombres de las variables. Entonces ahí sí ya podemos hacer la acción de usar la primera fila como encabezado. Y ahí sí ya se quedó perfectamente la tabla como tiene que ser. Tenemos la primera columna, el código ID del producto, segunda columna la fecha, cantidad, tiempo de producción y la última columna que es bodega. Así entonces podemos transponer una tabla fácilmente. Bueno, antes de realizar el siguiente paso, entonces, por favor, si me ponen un numerito del 1 al 5 del mensaje, para ver si estuvo fácil o complicado. Ahí está Mario, 4. Me avisan solamente si necesitan alguna explicación más o repetir el paso realizado. Ahí tenemos 5. Bueno, ese es Sí, profe. uno de Una los casos que pregunta, se puede presentar. profe. Ahora vamos a ver otro caso. Estando aquí en el Power Query, me voy en la cinta de opciones inicio. Voy a volver a leer aquí otra tabla de Excel que es producción 2000. Le voy a dar a abrir. Voy a marcar la primera opción y le voy a dar aceptar. Bueno, en este caso podemos visualizar aquí nuestra tabla. Podemos fijarnos aquí que en la primera columna está la fecha, en la segunda columna está la cantidad, en la tercera columna está bodega. Pero fíjense aquí, a partir de la cuarta columna tenemos los códigos ID del producto.
Esta tabla está en un formato ancho, en un formato ancho, porque las categorías de la variable, en este caso SKU, está como columna. Podemos ver aquí, entonces, nuevamente el PDF. Fíjense aquí, las categorías aquí están como columna. Algo parecido estamos teniendo aquí en el Power Query. Aquí entonces tenemos que realizar la acción anular dinamización para que estas categorías que están ahora como nombre de variables pasen a ser categorías de la variable, en este caso SKU, que tiene que ser SKU. Son los códigos ID de los productos. Bueno, vamos a realizar esa opción entonces. Me voy aquí en la parte de, nuevamente, de transformar. Y fíjense ahí, tenemos aquí arriba, anular dinamización de columnas. Para anular dinamización de columnas, vamos a hacer de diferentes formas. Vamos a probar de diferentes formas. Fíjense aquí, si yo selecciono las columnas que se van a quedar fijas, yo quiero que se queden fijas las columnas fecha, cantidad y bodega, que ya están bien. Esas columnas ya están bien, entonces eso tenemos que dejar fijas y el resto, en este caso, debemos poner en un formato largo. De ancho vamos a pasar a formato largo. Entonces, fíjense lo fácil que es. Seleccionamos las tres primeras columnas que queremos que se queden fijas. Luego nos vamos a la parte de arriba, anular dinamización. Y le damos clic en la segunda opción. Ahí tenemos opciones en realidad. Primero dice anular dinamización de columnas. Eso, si damos el clic en esa acción, deberíamos seleccionar entonces todas las columnas, las categorías, que muchas veces pueden ser muchísimas, entonces va a dificultar muchísimo llegar hasta el final y seleccionar todas las columnas. Y podemos también correr el riesgo de no seleccionar algunas. Viendo aquí la tabla, verán que hay muchos nulos, muchos vacíos en esta tabla, justamente porque no está bien dispuesto la tabla. Entonces lo que nosotros vamos a realizar es seleccionar las tres primeras columnas y luego en anular dinamización columna, seleccionamos la segunda opción, anulación de dinamización de otras columnas. Fíjense lo que pasó ahí. En un clic ponemos ya los datos como tienen que ser. Solamente faltaría, solamente faltaría renombrar las columnas. Por ejemplo aquí, Power BI en forma predeterminada siempre le va a denominar atributo y a los valores le va a denominar valor. Entonces, podemos hacer doble clic en atributo y poner ese cabo, como se tiene que llamar. Y en este caso, a la columna valor, podemos ver en la tabla anterior y nos podemos fijar ahí que tiene que ser tiempo de producción. Tiempo de producción. Entonces, esta columna le vamos a hacer doble clic y le vamos a denominar
tiempo de producción. Bueno, ¿qué les pareció este ejercicio? Se me indican ahí con un numerito, por favor, sí, para saber si volvemos a repetir la acción. Bueno, esta vez tenemos 4 5 4. Bueno, voy a volver a repetir el paso. Para ello voy a eliminar el paso aplicado aquí. Fíjense hacia la derecha. Voy a eliminar los pasos realizados. Y tenemos nuevamente la tabla original. Entonces, la forma más fácil es seleccionar las columnas que se van a quedar fijas. Bueno, eso va a depender también, porque muchas veces puede haber, puede ser que haya muchas columnas lo que se van a quedar fijas y menos columnas lo que vamos a cambiar de disposición. Entonces, podemos elegir, en este caso conviene más seleccionar las columnas que se van a quedar fijas. Luego, anular dinamización de columnas, de otras columnas. Ese es el paso que realizamos. Si vamos a hacer la otra forma, yo tengo que seleccionar a partir de B01, apretar la tecla Shift, me voy hasta la última columna y hacer clic en L07, que es la última columna, pero sin soltar la tecla Shift. Y ahí realizar la acción anular dinamización de columnas. Fíjense, da el mismo resultado, el mismo resultado que el anterior. Y luego cambiarle de nombre. Este va a ser SKU y la columna valor entonces es tiempo de producción. Y ya tenemos la tabla ya bien estructurada. Cada columna ahora ya representa una variable y le voy a dar aquí entonces aplicar. Voy a aplicar y ya podemos disponer aquí en la ventana del Power BI, en la ventana de informe. Entonces aquí las dos bases ya para utilizar. Bueno, voy a leer otra base de datos. Me voy aquí en nuevo origen, libro de Excel y el tercer archivo, que es producción 2001. Le voy a dar clic en producción 2001. Le voy a dar aceptar. Fíjense aquí abajo que directamente me va a dar la opción de aceptar porque yo ya estoy leyendo de la ventana del Power Query. Entonces no me va a dar la opción de cargar o transformar datos. Le voy a dar aceptar. Este es otro caso que se puede presentar. Fíjense aquí
la columna SKU, fecha y cantidad ya está bien dispuestos. Pero aquí tengo nombre de variables como columna. Aquí. Tiempo de producción, bodega, hasta, en este caso, la fila 24. Y en la otra columna tengo los valores, pero en realidad tiempo de producción y bodega tiene que quedar arriba como columna. Entonces sería el proceso inverso a la anulación de dinamización de columna. Cuando se presentan estos casos, entonces hay que hacer el proceso al revés. Entonces tenemos que irnos a la parte de transformar y tenemos la opción de columna dinámica. Entonces voy a seleccionar las columnas que quiero cambiar, que es atributo y valor. Y voy a entrar aquí en la parte de columna dinámica. Y me sale este cuadro de diálogo y me dice dónde están los valores. La columna de valores está en la columna valor aquí. Y luego en opciones avanzadas le tenemos que dar la opción de no agregar. Porque si yo dejo en recuento, lo que me va a realizar es simplemente un conteo simple de los datos, que eso no va a servir después. Lo que a mí me va a servir es que estos valores que tengo aquí en la columna valor me ponga correctamente debajo de cada una de las variables. Se voy a hacer como ejemplo y voy probando aquí con recuento primeramente. Y fíjense lo que pasa. Lo que hizo fue un conteo simple de todos los datos. Me puso todo uno. Pero esto no es la acción que yo quería. Entonces voy a eliminar este paso aplicado. Lo que queríamos es, ¿dónde están los valores? En la columna valor. En este caso, coincide con el nombre de variable valor, pero no todas las veces va a coincidir. Algunas veces esta columna valor se puede llamar de otra forma. Lo que sí tenemos que hacer correctamente aquí en columna valores, aquí indicar dónde están los valores que yo quiero poner bien. Y en opciones avanzadas, marcar la opción de no agregar, no realizar recuento, no agregar, le voy a aceptar. Y ahí sí, esto es lo que queríamos. Entonces, tiempo de producción ya tiene sus valores aquí abajo y también la variable bodega. En Power Query, cuando aparece en el tipo de variable, así en forma doble, ABC 1, 2, 3, eso quiere decir que esta columna todavía no tiene un formato de número. Bueno, Power BI nos está identificando qué tipo de variable es. Entonces, en ese caso tenemos que definir. Y tiempo de producción es número entero. Número entero. Y bodega es tipo texto. Bueno, realizamos entonces el proceso de anular dinamización de columna y columna dinámica. Los dos procesos que se pueden presentar y también en el primer ejemplo, cómo podemos transponer una tabla fácilmente. Realizamos tres acciones que se pueden presentar a la hora de
cargar una base de datos para el análisis. Bueno, ¿alguna duda o comentario que quieran realizar antes de pasar al siguiente tema? Y ahora en forma general, se me van indicando ahí con un número del 1 al 5, porque aquí vimos entonces la parte de transposición de tablas, anulación de dinamización, también el proceso inverso. También ustedes pueden, eh, si quieren, compartir su pantalla. Para eso vamos a dar un pequeño tiempo al final, si es que no pudieron realizar alguna acción. La idea es que se quede claramente eh, estos contenidos que nos va a servir muchísimo en el futuro a la hora de cargar una base de datos. Porque la primera acción que debemos realizar es la limpieza de base de datos que realizamos en la clase anterior, empezando con la eliminación de los errores, filas vacías. Habíamos presentado una tabla que tenía todos los errores posibles que pueda tener. Bueno, entonces esta parte, haciendo un resumen, y le podemos dar una calificación 3,5, 4, de cómo entendieron ustedes esta parte. El segundo tema que vamos a estar viendo hoy es nivel de detalle en el análisis. Y vamos a estar hablando lo que es la granularidad de los datos, que puede ser baja o alta granularidad. Cuando hablamos de baja granularidad, si la tabla solo registra las ventas totales por mes, la granularidad es baja. Entonces, en ese caso, no es posible identificar qué productos se vendieron, a quién se vendieron y en qué fecha específicas. Y cuando tenemos alta granularidad, si la tabla registra cada venta individual, incluyendo el producto, el cliente, la fecha, la hora, el precio, o sea, todos los datos que se puedan recabar del cliente. En la siguiente página, vamos a ver aquí estas tres tablas que tenemos aquí hacia la derecha. Entonces, va a depender mucho a qué nivel de detalle queremos nosotros mostrar la información. La selección de la granularidad adecuada para un conjunto de datos depende del objetivo del análisis que se quiera realizar. Y podemos tener análisis a alto nivel si se busca una visión general de las tendencias o patrones generales. Una granularidad baja puede ser suficiente. Y cuando queremos a un nivel más detallado, si se necesita comprender las causas de un problema o identificar oportunidades específicas, se requiere una alta granularidad. Aquí hacia la derecha, entonces tenemos la primera tabla que dice alta granularidad. Fíjense esta tabla. En la primera columna tenemos
el ID del cliente, la fecha, la hora, el producto, las unidades, el precio y los ingresos. Esta tabla registra inclusive la hora que se vendió el producto. Pero en cambio, si miramos la tabla de abajo, la hora aquí ya no está. O sea que está a un menor detalle. Y si miramos en la tabla de abajo, solamente tenemos, aquí en la segunda tabla, verán que se repite algunas categorías de productos, por ejemplo, como A, que aquí había dos veces, la C y el D. Y aquí en la última tabla ya se agruparon esos datos y solamente nos queda tres filas. La tabla está entonces ya con baja granularidad. ¿Por qué es importante entonces primero saber los objetivos del análisis para realizar un análisis? Vamos a ver esto en la siguiente página. ¿Por qué es importante entonces saber a qué nivel de detalle queremos llegar? Primeramente tenemos disponibilidad de los datos. Depende también esto cómo registramos los datos, cómo tenemos disponibles. Necesidad de almacenamiento. Los datos con alta granularidad requieren más espacio de almacenamiento. Otra cuestión es el rendimiento del análisis. Procesar y analizar datos con alta granularidad puede requerir mucho más tiempo y recursos computacionales. También tenemos la parte de privacidad y seguridad para resguardar los datos que no se pueden mostrar. Aquí podemos ver algunos ejemplos en diferentes contextos. La parte de finanzas, la parte de ventas. Las ventas, por ejemplo, las ventas minoristas pueden registrar con alta granularidad producto vendido, a qué cliente y cuándo. Inclusive por día, por hora. Entonces vamos a tratar esto en Power BI ahora. ¿Cómo podemos transformar nuestra tabla de acuerdo a la necesidad del análisis? Entonces voy a abrir mi Power BI y en este mismo archivo voy a leer otra base de datos. En la carpeta de datos tenemos un archivo que se llama vuelos.parquet. Está en formato Parquet. Es un formato utilizado normalmente en Big Data para guardar grandes cantidades de datos. Bueno, vamos a leer entonces este archivo. Hay que buscar entonces la opción de Parquet que tenemos aquí. Parquet. Y voy a dar conectar. Clic en conectar y me pide la dirección URL. Para hacer este procedimiento es necesario ir a la carpeta de datos, hacer clic derecho encima del archivo vuelos y copiar ruta de acceso. Copiar como ruta de acceso y pegar aquí, entonces aquí en la ventana, donde dice dirección URL.
única acción que debemos hacer aquí para que no produzca ningún error es quitar la comilla que está al final y también al inicio. Entonces, fíjense aquí que esta es la ruta, el path, en mi caso, que es la ruta del archivo. Para cada uno esto va a ser diferente para cada computadora porque va a nombrar sus carpetas de diferentes formas. Entonces, lo que yo ponga aquí no le va a salir a usted. Usted tiene que hacer la acción de, entonces aquí, clic derecho, copiar ruta de acceso, pegar aquí y quitar las comillas para que no produzca error. Y a ella le voy a dar a aceptar. Me muestra aquí la previsualización y le voy a dar a aceptar. Fíjense, es una tabla que registra los vuelos. En la primera columna tenemos nombre de aerolíneas, en el segundo país de origen, país de destino, tipo de vuelo, pasajeros y más hacia la derecha tenemos código de vuelo, aeropuerto de destino, aeropuerto de origen. Bueno, lo que nosotros vamos a realizar aquí es agrupar los datos. Para realizar esa acción, tenemos que irnos en la parte de transformar y en la primera opción hacia la izquierda tenemos agrupar por. Y podemos fijarnos aquí en la tabla que en la columna pasajeros, por ejemplo, aquí en la primera línea tenemos Air Canadá y en la segunda también Air Canadá. Canadá, Canadá, país destino Japón. Como verán aquí, se repiten esos valores. Y aquí en pasajeros, por ejemplo, en la primera fila hay 180 y también en la segunda 180. Entonces, en esa situación podemos agrupar los datos para que esto se pueda ver solamente en una sola fila y así ahorrar espacio en la base. Luego, también para las demás aerolíneas, podemos notar que ocurre la misma cosa. Por ejemplo, aquí Emirates, tenemos aquí en la línea 13, 14 y cantidad de pasajeros aquí 250, 250. También aquí la línea 25 también tenemos Emirates y también la línea 28. Entonces, agrupando todos estos datos, por ejemplo, para la aerolínea Emirates, en una sola fila, estaríamos ahorrando espacio teniendo en cuenta este factor rendimiento del análisis. Entonces, procesar y analizar datos con alta granularidad se puede eso afectar al rendimiento de la computadora. Bueno, vamos a realizar esa acción. Si hacemos clic aquí en agrupar, bueno, lo primero que voy a hacer es duplicar esta tabla. Nosotros podemos duplicar la tabla aquí mismo todas las veces que queremos. Entonces, voy a hacer primero esa acción. Haciendo clic derecho aquí en vuelos y luego clic en duplicar. Fíjense que aquí ya se crea otra tabla igual que la otra, un duplicado. Entonces voy a realizar la acción en esta tabla duplicada. Entonces me voy en agrupar por, se abre
este cuadro de diálogo y aquí tenemos la opción de básico y uso avanzado. Primeramente vamos a mostrar básico. La limitación que tiene cuando usamos básico es que solamente podemos agrupar una variable, por ejemplo aquí nombre de aerolínea. O sea, haciendo clic aquí en la flechita podemos elegir cualquiera de las variables que es no numérica. Entonces voy a dejar el nombre de la aerolínea. ¿Cómo quiero que se llame? Entonces la nueva columna que se va a crear, yo voy a estar agrupando entonces nombre de aerolínea y la parte numérica es pasajeros. Entonces aquí le voy a llamar cantidad de pasajeros, que sería entonces nuevo nombre de columna. ¿Qué operación quiero realizar? ¿Qué operación quiero realizar? Hay suma, promedio, mediana, mínimo y máximo. Lo que yo quiero es la, como que aquí tengo, por ejemplo, ahí Canadá en la primera fila y la segunda fila. Lo que yo quiero es sumar y tener solamente en una casilla la cantidad de pasajeros. Entonces, en ese caso, elegimos suma. Y aquí en la última opción donde dice columna, ahí debemos elegir la columna pasajero, o sea, que la columna numérica, pasajeros. Le voy a dar aceptar. Entonces, cuando es básico, solamente puedo elegir una variable de agrupación y una variable de agregación. Le voy a dar a aceptar y ahí está la tabla. Entonces ya tengo nombre de aerolínea, solamente tengo Air Canadá, solamente una fila. Aquí tengo 360. Lo que entonces la operación que se realizó para agregar es la suma. Y aquí podemos ver claramente esto, porque aquí hay un pasajero en la primera y segunda fila, entonces había 180. Y 180 más 180, entonces es 360. Y la misma acción se realizó para las demás aerolíneas. Por ejemplo, Emirates, aparece acá 1000, quiere decir que Emirates tenía aquí la línea 13, 250, 14, 250, luego en la línea 25, 250 y la línea 28 también 250. Entonces, 4 veces 250 que sumados da 1000. Aquí, esta agrupación voy a renombrar, voy a llamar agrupación básica. Agrupación básica. O también le puedo llamar tabla básica. Va a ser mejor tabla básica. Voy a volver a duplicar la base de vuelos y voy a realizar aquí, en esta tabla duplicada, entonces la acción de agrupar por, pero ya utilizando el uso avanzado. Bueno, como verán aquí, ya me sale la opción de agregar agrupación. Entonces, ya tenemos nombre de aerolínea. Acá le voy a dar clic en agregar agrupación y selecciono, por ejemplo, país de origen, agregar otro, país de destino, agregar otro. Podemos elegir, por ejemplo, tipo de vuelo
agregar otro. Podemos elegir, por ejemplo, aeropuerto de destino. Fíjense ahí que ya se puede elegir todas las variables de agrupación que queremos. Y aquí en la parte de agregación, entonces aquí le damos a denominar también cantidad de pasajeros. Así se va a llamar también la nueva columna que vamos a crear. En recuento, también suma. Perdón, en la operación suma. Y aquí en la última opción, obviamente la columna que queremos sumar es pasajeros. Y fíjense también aquí que tengo otra variable de agregación. Si tenemos otra variable numérica, simplemente aquí hay que hacer agregar, agregación. Como aquí en esta tabla no tengo otra columna numérica disponible, entonces eh, no voy a usar. Pero podemos crear aquí una columna de ejemplo, por ejemplo, agregar columna. Voy a agregar una columna de índice. Fíjense aquí en agregar columna, columna de índice, y le voy a decir desde 1. Aquí se crea una variable de ejemplo, entonces numérica, que se llama índice. Voy a usar eso como ejemplo. Me voy nuevamente en transformar, agrupar por uso avanzado. Aquí nombre de aerolínea, la segunda opción país de origen, otra agrupación sería país de destino, otra tipo de vuelo y aeropuerto de destino. Entonces aquí número de pasajeros, vuelvo a escribir, recuento de filas, suma, columna, pasajeros. Y aquí voy a agregar otra agregación y le voy a llamar simplemente suma de índice, solamente para ejemplificar la operación. Entonces aquí se elige también la suma y en la última columna elegimos entonces la columna que queremos sumar es índice. Y está aquí abajo, ahí está. Y ya le voy a dar aceptar. Fíjense entonces cómo se transformó la tabla. Tengo ya aquí las variables que agrupamos y aquí las variables que estuvimos agregando. Se puede agregar todas las variables numéricas que se quiera, entonces aquí más hacia la derecha y también todas las variables de agrupación. Y a esto le voy a llamar, voy a hacer doble clic aquí, tabla avanzada. Así entonces podemos realizar este ejemplo que tenemos aquí en la parte de granularidad de los datos. Podemos convertir de alta a baja granularidad, de acuerdo a la necesidad del análisis. Y también tener en cuenta los factores a considerar.
Bueno, esta parte es muy importante porque normalmente hacemos mucha agrupación, entonces es importante que se quede bien claro. Entonces, nuevamente le pido sobre esta parte poner un numerito del 1 al 5 para saber un poco cómo están ustedes. También saben que las clases se quedan grabadas. Cualquier duda que tengan también después pueden volver a revisar la grabación sobre este paso, que es muy importante cuando estamos trabajando con la base de datos. Bueno, la mayoría me puso 4, entonces quiere decir que no llegamos a la perfección, pero con un poco de práctica ya podemos lograr eso. Bueno, ahora vamos a tener un pequeño receso de 10 minutos para volver a continuar, para que ustedes puedan tomar algo, tomar café, cenar si quieren. Entonces vamos a pausar un ratito. Volvemos entonces ya con el siguiente tema, la parte de modelado de datos. Y tenemos ahora lo que son las tablas de hechos y tablas de dimensiones. En Power BI hay dos tipos de tablas que debemos identificar claramente porque cada tabla juega un papel crucial en la organización y presentación de los informes. Tenemos la tabla de hechos y las tablas de dimensiones. Aquí, a la parte derecha, podemos ver entonces lo que empiezan con DIN, entonces serían las tablas de dimensiones. Y lo que está en el medio sería la tabla de hechos. Entonces, cada tabla tiene sus propias características. Las tablas de dimensiones, por ejemplo, almacenan atributos descriptivos que categorizan y califican las medidas en la tabla de hechos. Puede contener información como nombre de productos, fechas, ubicaciones, nombre de clientes. Cada fila representa un atributo único. O sea que no puede haber aquí valores repetidos. Contienen claves primarias que las identifican de forma única. Entonces, esta clave primaria va a servir posteriormente para relacionar con la tabla de hechos. Y suelen ser más pequeñas y menos densas que la tabla de hechos. Un ejemplo que podríamos dar, por ejemplo, una tabla de dimensiones podría ser departamentos, que podemos enumerar. De cero sería Asunción y empezamos con 1 Concepción, 01, 02 hasta 17. Y la tabla de hechos es mucho más densa porque contiene medidas numéricas que se requiere analizar. Por ejemplo, ventas, ingresos, unidades vendidas. De cada fila representa un evento individual o transacción. Y contienen también claves foráneas para relacionar entonces con las tablas de dimensiones. Y suelen ser mucho más grandes y densas que la tabla de dimensiones. Porque en esta tabla, cada evento que se va registrando, entonces
se va a poner en la tabla de hechos. En Power BI podemos tener varios tipos de relaciones, pero la más recomendada y la más utilizada es la relación uno a varios. O sea, las opciones de cardinalidad de uno a varios, y también puede ser de varios a uno, que son esencialmente iguales. Y son los tipos de cardinalidad más usados y más recomendados. Y después también puede ser de uno a uno. Una relación de uno a uno significa que ambas columnas contienen valores únicos. Este tipo de cardinalidad no es común y probablemente representa un diseño de modelo poco óptimo debido al almacenamiento de datos redundantes. O sea que no es eh, lo ideal. Y después está la parte de cuando es varios a varios. Una relación de varios a varios significa que ambas columnas pueden contener valores duplicados. Este tipo de conexiones no se usa con frecuencia. Y aquí entonces presentamos lo que es el modelado de datos, el esquema de estrella, que en el 99% de los casos entonces se utiliza. Y aquí podemos ver entonces el modelo estrella. Cada punta de la estrella entonces va a representar una tabla de dimensión. Eh, y como verán ustedes, en el medio está la tabla, cuadrado que es de color verde, que va a representar la tabla de hechos. La tabla de hechos, y fíjense ahí la conexión que tiene con las tablas de dimensiones. En la flechita, en la punta podemos ver un uno. Eso quiere decir que la relación es de uno a varios. Porque No, limita del, la presión. hacia el lado de la tabla de hechos hay un asterisco. Eso quiere decir varios o muchos. Bueno, esto vamos a comprender mejor enseguida. Vamos a ver esto en Power BI. Y aquí tenemos un ejemplo más concreto. Tenemos entonces aquí las tablas de dimensiones y en el medio está la tabla de hechos. Bueno, como verán aquí, por ejemplo, aquí en la tabla de dimensión cliente, aquí hay una clave primaria, que es el ID del cliente, que también tiene que estar en la tabla de hecho, para que se puedan conectar ambas tablas. Entonces, en la tabla de cliente, este ID de cliente no puede contener valores duplicados. Los valores tienen que ser únicos, así como se definió aquí arriba, eh, la parte de tabla de dimensiones. Entonces, cada fila representa un atributo único. Pero en cambio, en la tabla de hechos sí puede eh, haber entonces duplicados o repeticiones. Podemos ver aquí, por ejemplo, en la dimensión de vehículos, en la tabla de dimensión vehículos, aquí el ID sería ID vehículo, que la tabla de hecho también tiene que contener. No es necesario que las tablas, las variables, se llamen de la misma forma para que podamos relacionar. Y aquí debemos tener en cuenta, entonces, que la tabla de hecho puede estar relacionada con varias tablas de dimensiones, como estamos observando aquí, la tabla de hecho que está en el medio, puede estar relacionada con
varias tablas de dimensiones. Pero una tabla de dimensiones solo puede estar relacionada con una tabla de hechos. Entonces, la tabla de dimensión, en este caso el tiempo, puede estar relacionada solamente con una tabla de hechos. De hecho, eso no permite Power BI cuando queremos hacer una doble conexión. Entonces ya te indica que, que no puede hacer esa acción. Y ahora, entonces, vamos a hacer esa práctica y vamos a utilizar las tablas que tenemos en la carpeta. Una tabla que se llama pedidos y hay otras tablas también que vamos a leer. Entonces voy a irme ahora en mi Power BI. Aquí voy a cerrar esta parte para no mezclar con esto. Voy a darle cerrar y aplicar. Y esto voy a guardar en la carpeta de práctica. En la carpeta de práctica para no, en caso de que quieran reproducir después. O abrir ya, le voy a denominar práctica, agrupación, dinamización. Sí, para reconocer ya este archivo. Y ahora ya puedo cerrar. Bueno, ahora lo que voy a hacer es abrir un documento totalmente vacío. Y voy a leer esos archivos que les mencioné hace rato. Esto es lo que vamos a hacer. Voy a agrandar un poquito más. Y vamos a conectar las tablas de esta manera. Entonces vamos a tener una tabla de hechos que se va a llamar pedidos. Las tablas de dimensiones van a ser descuentos, categoría de productos y SKU productos. Bueno, vamos a realizar entonces la primera acción, que es leer la base de datos que está en formato Excel en la carpeta de datos. Entonces, primeramente vamos a leer la tabla de ventas de pedidos. Eh, bueno, primero voy a leer el archivo 04 y voy a seleccionar las tres tablas. Entonces aquí tenemos categoría de productos que contienen las categorías de los productos, por ejemplo aquí Blu-ray, CD, libro y su precio único de venta. Y descuento, por ejemplo, es una pequeña tabla donde tenemos la columna de descuento. Estos serían, en este caso,
el descuento, 15%, 20%, 25%, 35%. Y aquí los tipos de descuento, que sería categoría de descuento. Le voy a dar cargar. Entonces, las tres bases de datos voy a cargar de una sola vez. Y si hacemos clic, entonces aquí en la vista del modelo, ya tenemos las tablas. Que Power BI, al detectar algunas relaciones, entonces ya conecta automáticamente. En este caso, fíjense, aquí hay una relación de 1 a 1. Pero estas son las tablas de dimensiones. Nos faltaría leer entonces la tabla de hechos. Para eso me voy nuevamente en la tabla de... Voy a leer la tabla de pedidos. Marco la casilla, la primera casilla, y luego le voy a dar transformar datos. Esta base, en la clase anterior, habíamos ya arreglado. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, abrir el otro archivo ya arreglado y voy a copiar del editor avanzado los scripts de los pasos realizados para la limpieza de datos. Abro el otro archivo anterior. Esto habíamos usado en la clase anterior y me voy a ir en la parte de transformar datos. Fíjense, para realizar la limpieza de esta base de datos habíamos aplicado todos estos pasos. Entonces voy a copiar del editor avanzado a partir de pedidos table. A partir de aquí hasta el final. Voy a copiar. Acá voy a cancelar y voy a minimizar esta ventana. Y ahora vengo aquí en donde quiero limpiar. Voy a irme en la parte de editor avanzado y a partir de aquí hacia abajo tengo que pegar. Voy a ver si se realizó bien la acción. Estoy haciendo es para que no vuelva a hacer toda la operación que había realizado de limpieza de datos. Voy a darle listo y si no cometí algún error por ahí por el camino, me tiene que realizar todos los cambios. Y ahí está ya. Entonces ya me produjo el mismo resultado que esperábamos porque es la misma base. Y ahora le voy a dar aquí cerrar y aplicar. Bueno, ahora sí, como verán, ya tenemos las tablas aquí en el Power BI. Tenemos 4 tablas. Y si ahora nos vamos aquí en la parte
de datos primeramente, vista de tabla, podemos ver primeramente la tabla categoría de productos que registran, por ejemplo, las características de un producto y el precio. Claramente aquí no está, por ejemplo, las ventas, el ingreso, la cantidad vendida y cada código de producto aquí está de forma única. Entonces, identificamos claramente que esto es una tabla de dimensión. Luego, en la tabla de descuento también tenemos el descuento, el porcentaje de descuento de cada categoría de descuento. Todas están de forma única y tampoco aquí tenemos la característica que debe tener una tabla de hechos. Entonces, aquí podemos ver nuevamente la característica que debe tener la tabla para que se pueda clasificar bien. Luego tenemos la tabla de pedidos. Esta tabla sí es una tabla de hechos porque tenemos aquí el costo del envío, el costo del producto, el ingreso, fecha de envío. Cada evento registrado, cada venta, entonces se registra en esta tabla. Y entonces, esta tabla es una tabla de hechos. Luego tenemos la tabla SKU productos que registra entonces de forma única aquí los productos. Y como verán aquí, la columna SKU, que es el código ID de cada producto, está de forma única. Bueno, de esa forma entonces clasificamos nuestra tabla primeramente y nos vamos en la parte de vista de modelo. Como verán aquí, voy a traer esta tabla hacia aquí y poner acá. Esto aquí voy a minimizar. De forma predeterminada, como verán, Power BI realiza algunas conexiones. Pero aquí conviene hacerlo manualmente. Entonces vamos a eliminar esas conexiones que hace Power BI automáticamente. Algunas veces hace correctamente, otras veces no, pero esta vez no. Bueno, esta conexión de SKU productos con categoría de productos son dos tablas de dimensiones, entonces esto no es correcto y vamos a eliminar. Poniendo el cursor encima de la línea, fíjense, se colorea de forma más oscura, le podemos dar clic en eliminar y aparece una ventana donde nos pregunta nuevamente si estamos seguros para eliminar o no. Le damos sí. Entonces ahí ya no tenemos más ninguna conexión entre categoría de productos y SKU productos. Lo que sí sabemos es que esta tabla tiene que estar relacionada con cada una de las tablas de dimensiones. Bueno, mirando nuevamente nuestro PDF, podemos notar que en la tabla de pedidos, la clave externa es SKU y categoría de productos. Categoría de productos. Entonces son las dos claves que debemos usar para conectar con las demás tablas. SKU productos tiene como clave primaria SKU. Entonces vamos primero a la tabla SKU productos. Sea, aquí está SKU producto que tiene que estar conectado. Voy a mirar acá primeramente si Power BI me realizó bien la acción y si conectó bien ya estas dos bases.
Al poner el cursor encima de la línea, entonces ya me sombrea en las dos tablas los códigos, en este caso primario. Pero en caso de que no tenemos ya hecha la relación, podemos eliminar esto y volver a hacer de nuevo para practicar mejor. Voy a eliminar y fíjense lo fácil que es conectar. Yo voy a ponerme aquí encima de la tabla de SKU producto, clic en este caso en la clave de SKU, voy a estirar y soltar encima de la tabla de hechos, encima de SKU también. Y ahí ya se realiza entonces la acción de relacionar las dos tablas. Y lo que debemos tener en cuenta que al lado de la tabla de dimensión siempre tiene que aparecer el 1. Y al lado de la tabla de hechos, entonces varios o muchos. Entonces aquí estamos teniendo una relación de 1 a muchos. Y fíjense la dirección de la relación de la tabla de SKU productos hacia la tabla de hechos, que en este caso se llama pedidos, pedido 1. Luego podemos fijarnos aquí en la tabla categoría de productos. La clave primaria también es SKU. Entonces aquí arriba tenemos SKU y aquí está la variable SKU, que es la clave primaria. Selecciono, arrastro también hasta SKU y se realiza la conexión. Nuevamente aquí, 1 a varios. Si mi tabla de dimensión contiene duplicados en la tabla, en la clave primaria, entonces aquí va a aparecer, en vez de 1, va a aparecer el asterisco o muchos. O sea, va a aparecer la relación de muchos a muchos que no va a estar correcto. Entonces debemos corregir, eliminar duplicados o volver a revisar nuestra tabla de dimensión para corregir esa parte. Luego tenemos la tabla de descuentos. Si nos fijamos en la tabla de descuento, entonces la clave primaria es categoría de descuento. Categoría de descuento. Y si miramos aquí en la tabla de descuento, aquí está en la primera opción categoría de descuento y en la tabla de pedidos está categoría de descuento. Como le dije hace rato, no hace falta que se llamen de la misma manera las claves para que podamos conectar. Yo puedo arrastrar esta categoría de descuento y poner, por ejemplo, encima de SKU. Igual me conecta, pero está haciendo ahí una mala conexión. Yo no puedo conectar categoría de descuento con SKU productos, porque eh, no es, entonces no corresponde. Voy a eliminar esta conexión y ahora voy a hacer bien. Categoría de descuento encima de categoría de descuento. Y ahí entonces realizamos la, la acción. Eh, Hicimos este ejercicio entonces de conectar las tablas teniendo en cuenta tabla de dimensiones y tabla de hechos. Y si ahora nos vamos nuevamente en la pestaña de vista de informe y si quiero construir un gráfico o una tabla, entonces ya puedo hacerlo tranquilamente estirando las variables de cualquier tabla. Yo sé que ya tengo bien conectadas las tablas, entonces ya no voy a preocuparme en realizar mal alguna acción.
Bueno, aquí hicimos un proceso también muy importante en el modelado de datos. Entonces, vamos a evaluar también esta parte. ¿Qué les pareció esta parte? Por favor, del 1 al 5. Y también veremos después cómo crear tabla de dimensiones, cómo crear tabla de hechos. Bueno, ahí tenemos a Mario 4. A ver, otra persona. Por lo menos 3, 4 personas. Ahí tenemos a Belén Benítez 3. Ah, ahí tenemos a Rosa González 2. Bueno, esta parte veo que resultó ser un poco más complicado. Tenemos un promedio de 3. Bajamos un poco de promedio. Entonces, me avisan, me ponen eh, un 8 si es que quieren que se repita este proceso y volvemos a hacer de nuevo. Si tenemos 4 veces 8 ya podemos volver a repetir el proceso. Voy a eliminar todas las conexiones. Otra forma de administrar relaciones eh, es yendo aquí en la parte de arriba. Verán aquí que hay una parte, un grupo. La verdad que hay solamente una opción de relaciones. Dice administrar relaciones. Hacemos clic ahí y en este cuadro de diálogo, entonces podemos visualizar las conexiones que tenemos actualmente. Entonces aquí, desde la tabla pedido 1 dice acá, está entonces en esta columna nuestra tabla de hechos, que es pedido 1. Y hacia la derecha tenemos las tablas de dimensiones. Entonces voy a eliminar, acá también podemos eliminar y administrar. Voy a eliminar aquí esta relación, seleccionamos y damos clic aquí en eliminar y ya hacemos en forma segura. Seleccionamos y eliminamos. Le damos a cerrar y fíjense aquí, entonces desaparecen todas las relaciones. Ya no tenemos aquí conectadas las tablas y ya vamos a nuevamente a conectar ahora. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Primero debemos conocer bien nuestra tabla, conocer bien nuestra tabla, sabiendo bien cuáles son nuestras claves primarias. Y aquí está claro, uno cuando ya tiene su tabla, ya tiene que saber cuál es su clave primaria y cómo va a hacer esa conexión de tablas. Entonces, tabla de pedidos, mi clave externa es SKU y categoría de producto. Entonces, solamente esas dos claves puedo usar. Y luego en la tabla de SKU productos está entonces la clave primaria SKU, que voy a combinar con SKU de pedidos. Categoría de productos, tengo mi clave primaria es SKU también, que voy a conectar con pedidos por medio de la clave primaria SKU. Y en la categoría de descuento, en descuento, en la tabla de descuento, mi clave primaria es categoría de descuento. Entonces esto voy a hacer aquí voy a hacer aquí, voy a resaltar
Yendo aquí en la parte de editar, comentario. Bueno, aquí tengo para resaltar. Entonces aquí en descuento, mi clave primaria es categoría de descuento. En categoría de producto es SKU. En SKU producto también SKU. Y en la tabla de pedidos tengo SKU y categoría de productos. Esas son todas las variables claves que debemos utilizar para conectar las tablas. Entonces, hagamos por paso. Mi tabla de pedidos va a estar en el medio, por eso justamente se le llama esquema estrella, porque las puntas de las estrellas van a ser las tablas de dimensiones. Aquí tengo la forma de una estrella. Entonces, en el medio, obviamente, está la tabla de hechos y en las puntas, la tabla de dimensiones. Bueno, vayamos a hacer entonces el proceso, empezando con la primera tabla de dimensión que es SKU productos. Y ahora entonces voy a hacer desde administrar relaciones. Y aquí, fíjense, se abre en este caso, el cuadro de diálogo totalmente en blanco porque no tengo todavía ninguna conexión. Debemos hacer simplemente clic en nuevo. Y entonces aquí en la primera opción voy a seleccionar pedidos, que es mi tabla de hechos. Tabla de hechos. Y en la segunda columna, entonces dijimos que primero vamos a conectar, a ver, eh, bueno, me olvidé qué tabla íbamos a conectar primero. SKU productos, SKU productos. Entonces hago la adición nuevamente, nuevo, primero siempre, tabla de hechos. Luego en la segunda opción, SKU productos. Y debo sombrear aquí entonces las variables claves. En pedido es SKU. Y en SKU producto es también SKU. Y fíjense ahí que eh, ya tengo, entonces dice acá activar esta relación. Y es de varios a uno. Vamos a darle a aceptar. Y voy a cerrar esta parte. Fíjense que ya se formó la relación. La otra conexión que vamos a hacer es categoría de productos, que tiene como variable clave también SKU. Entonces me voy otra vez en administrar relaciones, nuevo, arriba, pedido uno y abajo, categoría de productos. Entonces, a veces Power BI ya me va a sombrear automáticamente las variables clave y a veces no. Entonces, uno tiene que saber ya cuáles son las variables claves que tiene que conectar. SKU está sombreado aquí arriba y aquí abajo también en la tabla categoría de producto. Y le voy a dar a aceptar. Fíjense, ahí ya se conecta la tabla. Lo que faltaría aquí es conectar entonces la tabla de descuento. Perdón, un momento. Bueno, seguimos. Entonces, me faltaría entonces conectar tabla de descuento con pedido uno. Nuevamente el nuevo, selecciono aquí arriba pedido uno y aquí en este espacio, entonces la tabla de descuentos.
Y categoría de cuánto aquí arriba, entonces me conecta ya con la tabla de descuentos. Y ya le puedo dar a aceptar. Le voy a cerrar. Y fíjense que ya tenemos las conexiones. Entonces, tienen dos opciones de realizar esas conexiones. Por un lado, arrastrando las claves primarias encima de la tabla de hechos y por otro lado, entonces, por medio de administrar relaciones. De la dos formas es conveniente. Entonces, arrastrar las claves resulta más rápido. Entonces, pero si quieren aquí ver bien cómo están conectadas las tablas, entonces es también conveniente mirar las relaciones que se está teniendo. Porque en esta columna solamente está tabla de hechos. Si aquí hay alguna tabla de dimensiones, entonces algo estaría mal. Porque no podemos conectar tabla de dimensiones con tabla de dimensiones. Una tabla de hechos puede estar conectada con varias tablas de dimensiones, pero una tabla de dimensión solamente con una tabla de hechos. Eso quiere decir que acá también no se puede duplicar. Bueno, le voy a dar a cerrar y ya tenemos entonces la relación nuevamente hecha. Mostramos de dos formas distintas y me voy ahora nuevamente a la parte de vista de informe y ver entonces después en la tabla de pedidos tenemos lo que es categoría de descuento. Podemos volver a verificar esto en el Power Query y ver si algo está mal, si falta limpiar o cambiar, realizar algunos ajustes, se puede hacer en cualquier momento. Si se ve algo que está mal, entonces se puede modificar. Hace rato yo vi que algo estaba mal, por ejemplo aquí en la tabla de descuento. Fíjense aquí dice no, pero después me fijé en la tabla de pedidos, decía, fíjense, none. Entonces, no va a coincidir con esta tabla donde diga none. Entonces, también debemos corregir eso en la tabla de descuento y corregir estas que estaban mal escritas. Aquí en la tabla de pedido, entonces la vez pasada ya habíamos corregido bien y faltaría realizar esa corrección aquí en la tabla de descuento que vamos a hacer ahora. Eh, entonces, haciendo clic sobre el NOM, voy a dar clic derecho, reemplazar valores y tiene que ser eh, none. Ahí está. También debemos corregir, aquí dice val, Friday. Esto tenemos que corregir también. Clic derecho encima, reemplazar valores. Y entonces ahí escribimos la palabra correcta. Black. Y creo que el otro empezar también con mayúscula. Voy a volver a verificar. Em, entonces ya ahí está en forma correcta en ambas tablas. Y ya no voy a tener más miedo de que produzca algún error. Tiene que decir, las categorías tienen que coincidir exactamente para que me produzca exactamente los resultados deseados.
en categoría de productos, entonces mi variable clave es SKU. En descuentos, mi variable clave es categoría de descuentos. Y ahora ya podemos cerrar y aplicar. Y ya tenemos entonces aquí todas las tablas y también la vista del modelo y todas las tablas conectadas correctamente. Entonces, cuando ya se realizó todo el proceso de la limpieza, que le podemos llamar de primer grado, cuando eliminamos errores, duplicados, columnas innecesarias. Después, la parte de segundo grado, podemos decir a la parte de eh, transponer tablas, anular dinamización. Luego vimos la parte del modelado, precisamente, de cómo podemos relacionar las diferentes tablas. Teniendo en cuenta, entonces, que cada tabla tiene que tener su código, su clave primaria. Y a partir de ahí, entonces ya se pueden crear tablas. Como verán aquí, tenemos la parte de visualizaciones, el panel de visualizaciones. Vamos a crear una tabla haciendo clic entonces sobre el objeto tabla y se crea un objeto totalmente vacío. Una tabla tiene solamente una parte donde se puede agregar los campos, los valores. Aquí yo puedo agregar eh, variables categóricas y también numéricas. Por ejemplo, aquí en la tabla categoría de productos tenemos la variable categoría. Fíjense lo fácil que es seleccionar y arrastrar hasta agregar campos de datos. Y ahí automáticamente se crea aquí una tabla de las categorías de esa variable, que precisamente se llama categoría, Blu-ray, CD, combo, DVD, libro. Y aquí yo puedo ir añadiendo más variables, ¿eh? Por ejemplo, puedo poner ciudad. Fíjense aquí, me aparecen todas las ciudades donde fueron vendidas. Y primero en la categoría y después ciudad. Si quiero poner ciudad primero, entonces aquí, fíjense aquí en la parte de columnas, yo puedo arrastrar hacia arriba y cambia entonces de posición mi columna aquí. Luego, primeramente podemos poner el país encima de todo. Entonces tenemos primeramente país, ciudad, categoría. Luego podemos, fíjense lo que estoy haciendo. Estoy tirando las variables de distintas tablas, de categoría de producto, de pedidos. Y ahora voy a tirar aquí productos de la tabla de SKU productos. Voy a poner aquí debajo de categoría. Bueno, esto no me produce error porque yo realicé en este caso, conexiones de las tablas. Entonces aquí en descuento tengo también el descuento. El descuento es tipo numérico. eh, no, es tipo, en este caso, no numérico. No numérico. Eh, como verán aquí, para identificar cuáles son las variables numéricas aquí en la ventana de Power BI,
Si es numérica, fíjense en el icono que está a la izquierda. Me muestra una sumatoria, el símbolo de sumatoria. Cuando es fecha, un icono de un calendario. Y cuando no tiene nada, está vacío en la parte izquierda, quiere decir que esa es una variable no numérica. En este caso, aquí en la columna descuento, me aparecen números. Son números, pero en realidad estos números nos sirven para realizar operaciones ahora mismo porque estoy teniendo como tipo texto. Texto. Entonces simplemente me indica el tipo de descuento. Por ejemplo, aquí, eh, como verán aquí, cada tabla tiene arriba una flechita que me indica. Entonces, haciendo clic en en esa flechita, se pueden ordenar los datos de acuerdo a esa columna. Por ejemplo, aquí en descuento. Si quiero ver de mayor a menor o de menor a mayor, entonces ahí simplemente doy clic y me muestra, ahora mismo me está mostrando lo que tenían 35% de descuento. Eh, que es en la categoría de productos, es Blu-ray, por ejemplo, y aquí están los productos. También, si nos vamos más hacia abajo, lo que faltaría poner ahí es el tipo de categoría de descuento. Vamos a agregar categoría de descuento encima de descuento. Entonces se va agrandando más nuestra tabla. Entonces aquí, categoría de descuento, si ordeno también, primero tengo Black Friday. Tenía un descuento de 25%. Bueno, si yo me voy nuevamente ahora a mi tabla a la vista del modelo, elimino algunas conexiones, van a ver, por ejemplo, voy a eliminar la de producto, categoría de producto, la conexión con la tabla de hechos pedidos. Voy a eliminar y me voy a mi vista del modelo. Fíjense qué pasó. Las tablas ya no están conectadas, entonces aquí obviamente me produce un error, porque las tablas que yo construí usé de todas las tablas, entonces ya me produce el error. Pero si me voy y hago nuevamente la relación, categoría de producto, su variable clave es SKU, llevo nuevamente y conecto nuevamente con SKU, ya se tiene que corregir entonces ese error. Y ya se corrigió, ya se corrigió. Entonces ahí ven entonces la importancia de conectar bien las tablas y conectando así de esa forma las tablas se puede ahorrar muchísimo espacio para los análisis y para los cálculos computacionales. Porque una variable, por ejemplo aquí en la tabla de pedido puede tener millones de datos, puede tener millones de datos. Y imagínense, por ejemplo, eh, en vez de una clave que tenga los nombres de los productos que son larguísimos. Aquí podemos ver ejemplo en la tabla de SKU productos y esa es la columna de productos. Que son textos muy largos y entonces ahí se está ahorrando mucha memoria, mucho espacio y se puede tener tablas eh, más óptimas. Bueno, llegamos ya a las 9 y
Eh, espero que haya sido más clara entonces la segunda explicación que mostramos aquí en la conexión de las tablas. Y ahora, ¿qué les pareció? ¿Hay alguna duda o consulta que quieran realizar? A ver, pueden abrir sus micrófonos si quieren. Y como comentó hace rato Diana, también pueden trabajar con sus tablas y si tienen dudas, entonces podemos ir solucionando eso en el grupo de WhatsApp, que tenemos la manera más rápida y directa para conectarnos. Entonces, cuando yo vea las dudas o avance que están realizando, podemos usar ese canal de comunicación. Bueno, es todo lo que teníamos previsto hoy para el desarrollo. Y como le dije hace rato, es una parte clave eh, para poder realizar un buen modelado de los datos. Aquí voy a agrandar un poquito más. Vimos entonces los temas de anulación de dinamización, también transposición de términos, vimos la tabla de hechos, dimensiones, el nivel de detalle, la granularidad de los datos, tipo de relación, esquema, estrella, y el ejemplo de cada uno en Power BI. Bueno, yo sé que eh, ustedes ya quieren ya llegar a crear, crear informes en Power BI. Eso justamente vamos a hacer en la siguiente clase. En la siguiente clase ya vamos a crear un informe, que sería la última sesión de la parte de modelado de datos. Y vamos a ir ya creando algunas medidas. Entonces, para la siguiente clase vamos a trabajar en la parte del modelado, la creación de medidas, nueva columna, cómo crear una nueva tabla a partir de aquí del Power BI. Bueno, si no hay más dudas, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase y nos veremos próximamente el próximo martes. Buenas noches a todos. Buenas noches.